Acabamos de tener una reunión muy importante. En la misma hemos platicado acerca de la gran oportunidad que tenemos los mexicanos de poder fortalecer nuestras relaciones con otras regiones del mundo, sobre todo con el continente europeo. Vamos a fortalecer nuestras relaciones en materia de derechos humanos, de cooperación, de política y comerciales. Este tema coyuntural de la elección del presidente Trump nos da la oportunidad de poder crecer aún más fuerte como nación en otras regiones del mundo. Sin lugar a duda que este supuesto muro que plantean en el norte del país nos abre la oportunidad a fortalecer puentes de nuestra nación con otras regiones y reitero, sobre todo con los países hermanos europeos. La relación comercial, desde que se ha firmado el acuerdo global con nuestro país, se ha visto incrementada gradualmente. Desde que este acuerdo se firma, se ha logrado casi triplicar el comercio con este importante continente. Son muchos los temas que estaremos abordando por los parlamentarios mexicanos y los parlamentarios europeos en esta ocasión de la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta que se estará celebrando a partir de mañana en Mérida, Yucatán, donde estoy seguro que tendremos la oportunidad de poder establecer metas, fechas y objetivos muy claros para que a la brevedad nuestro país tenga la oportunidad de poder modernizar este acuerdo global. Este acuerdo que abarca tanto lo político como la cooperación como el comercio. Entonces, pues, sean bienvenidos al Senado de la República. Le vamos a dar la palabra al diputado Lange para que nos dé sus impresiones de este encuentro y posteriormente escucharemos también a la diputada Teresa Jiménez Becerril. Muchísimas gracias. Diputado. Muchas gracias. Yes, ladies and gentlemen, I'm Bernd Lange, the chair of the International Trade Committee and leader of the delegation of this committee to Mexico. We are on a fact-finding mission. Hola, buenos días. Soy el señor Bernd Lange, que soy el presidente de la Comisión Parlamentaria de Comercio Internacional. Hemos venido a México en una misión de información. Indeed, so that we can really push up the process of modernization of the EU-Mexico trade agreement. Todo ello para intentar dar un empujón al proceso de modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México. Especially just in our meeting, it was again mentioned that the globalized world has changed. Y en la reunión hemos mencionado de nuevo que el mundo globalizado ha cambiado. After the election of Mr. Trump in the United States, it seems so that the rule of law is not any longer the principle of globalized management. Después de la elección del presidente Trump en los Estados Unidos, parece ser que el Estado de Derecho ya no es el principio de estos valores. I'm convinced that Mexico and the European Union have a quite different view of management for the globalization. Y yo creo que tanto México como la Unión Europea tienen un punto de vista muy distinto de cómo gestionar la globalización. We are based on values, on common values, and we want to have a value-based trade relation between Mexico and Europe. Tenemos una serie de valores comunes, tanto México como la Unión Europea, y queremos precisamente eso, un acuerdo comercial que se base en esos valores que son mexicanos y son también de la Unión Europea. And therefore, it's necessary to really look into the trade negotiations so that at the end of the day we achieved a really good agreement. Por eso hay que ponerse manos a la obra con las negociaciones comerciales para que, al fin y al cabo, consigamos un buen acuerdo. And this agreement has to cover, of course, some traditional elements like market access, like services, like regulatory cooperation. Este acuerdo tiene que cubrir una serie de puntos, como puede ser el acceso al mercado, la cooperación reglamentaria o los servicios. But also some new elements like the clear commitment to the 8 core labor standards, the ratification and implementation. Y también otras cosas nuevas, como puede ser la ratificación y la implementación y también los derechos laborales. On our common view on human rights and on the fight against corruption. Y lo que pensamos tanto ustedes como nosotros sobre los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. I'm convinced that this agreement is reachable and we will do our best to get a good agreement
for the benefit of the people in Mexico and in the European Union. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para llegar a un buen acuerdo que irá en beneficio de la gente de México y de la gente de la Unión Europea. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero que mis primeras palabras pisando suelo mexicano y creo que toda la delegación que viene conmigo, a la que yo represento en calidad de presidenta, pero son 14 de la Comisión Parlamentaria Mixta, de diferentes ideologías, de diferentes países, una delegación muy plural. Quiero traer un mensaje mío y de todos ellos al pueblo mexicano, no solo a las autoridades y al gobierno, por supuesto, que está pasando momentos difíciles dado estos ataques y esta agresividad mostrada por el presidente de Estados Unidos, pero a cada mexicano decirle que los europeos, que la Unión Europea está junto al pueblo mexicano en estos momentos y le apoya con solidaridad y, por supuesto, va a defender la dignidad del pueblo mexicano, pueblo hermano, pueblo al que conozco bien, pueblo que comparte con nosotros los valores fundamentales, como son la libertad, como son la defensa de derechos humanos y como es la democracia. Dicho esto, como han dicho el presidente que me ha presidido y también el señor Lange, este acuerdo puede ser una gran oportunidad, lo he repetido antes, he dicho las palabras que decía Churchill, que decía que los pesimistas ven en las oportunidades dificultades, mientras que los optimistas ven en las dificultades oportunidades. Por tanto, nosotros tenemos que ver en este acuerdo una gran oportunidad para acercar la Unión Europea y México. México tiene una enorme dependencia de Estados Unidos, como todos ustedes saben, normal porque es el país vecino, pero excesiva, que cuando ocurren cosas como la que está ocurriendo se notan. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que tiene que buscar otros compañeros de viaje. La dependencia no es buena para los socios más débiles y les diré que con la Unión Europea el acuerdo que ya se está negociando, porque ahora en abril se volverán a reunir el secretario de Economía Guajardo en Bruselas con la señora Malmström, la comisaria de Comercio. Este acuerdo se está negociando de igual a igual. Eso es muy importante, aquí no hay humillaciones, aquí no hay discriminaciones, aquí no hay arbitrariedad y por tanto es muy importante también saber que este acuerdo no es solo un acuerdo comercial, que es la parte, digamos, más trabajosa y la que tiene más, porque tiene que ver agricultura, porque tienen que ver patentes, porque tienen que ver muchas cosas y también todo el tema de los puestos de trabajo, pero tiene una pata política y de cooperación muy importante. La pata política que va en estos momentos un poco más lenta, pero se está negociando por parte del Servicio de Acción Exterior, la presentará a México y ya en una semana se decidirá cuándo se reunirán. Esta pata política tiene que tener la defensa de los derechos humanos por bandera. ¿Por qué? Porque es muy importante cómo nosotros presentamos este acuerdo a los ciudadanos mexicanos y a los ciudadanos europeos, cómo lo vendemos. Es para ellos, para quien va este acuerdo, es para ellos, también para las pymes, porque son la mayoría de empresas grandes las que tienen los mayores beneficios, que son pocas empresas las que se benefician de todas las relaciones comerciales. Tiene que llegar a cualquier mexicano, a cualquier europeo y ver que es bueno para ellos. Es una modernización, tampoco podemos empezar que la gente esté en contra del acuerdo desde el principio, como ha pasado con el acuerdo de Canadá. No, la gente tiene que tener muy claro que este es un acuerdo ya existente, porque México fue el primer país que tuvo una asociación estratégica y uno de los primeros países en tener un acuerdo global, que se ha quedado obsoleto y hay que remodelarlo. Por tanto, tenemos una oportunidad, pero tenemos que hacerlo desde la transparencia, con implicación de la sociedad civil, junto con las autoridades, para que los ciudadanos se sientan representados. Solo así ese acuerdo tendrá la aprobación de los ciudadanos mexicanos y de la sociedad europea, que es realmente y en beneficio de ellos lo que perseguimos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, adelante. Martín Quintana, de la agencia EFE. Hola, buenas
buenas. Quería preguntarles, bueno, que nos definieran si en estas negociaciones se están tratando nuevos rubros que quizás no se trataron hace unos 15, 20 años. Luego, cómo están las negociaciones, si ya para este año o para el siguiente se cree que ya habrá una modernización. Y para el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, ¿en qué medida les está afectando ya o puede afectar a la Unión Europea pues, las políticas proteccionistas de Donald Trump? Gracias. As I mentioned before, there will be some new elements inside the agreement, starting from the question of opening the public procurement market on all level, national level, local level, regional level. Como les he dicho anteriormente, ya hay ciertas cosas en ese tratado que se están modernizando, como puede ser el tema de las contrataciones o licitaciones públicas, que hay que abrirlas a todos los niveles, el nacional, el local, el regional. Have a close cooperation in the field of regulatory standards. Y también en el tema de las reglas reguladoras tenemos que tener una cooperación más estrecha. A multilateral recognition of certification process, especially in the field of SPS, the sanitary and food stuff. Y también el reconocimiento de las normas que tenemos, sobre todo en el ámbito sanitario y alimentario. And the question of labor rights. I'm totally convinced that we have really built up our trade agreements as a value-based trade agreement on the core ILO Labor Convention, the 8 conventions. Y también el tema de los derechos laborales, que es muy importante, porque todos los acuerdos comerciales que llevamos a cabo se centran también en esos acuerdos como los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. And it will also include some elements of sustainability, of environment protection. Y también hay temas como la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. And some elements of investment protection on a fair and equal base. Y la protección de las inversiones, eso sí, en pie de igualdad. So this will be a really modern trade agreement, perhaps similar to the agreement my colleague mentioned, the agreement with Canada, the CETA agreement we adopted just last week. Es un acuerdo que va a ser moderno, tiene que ser un acuerdo moderno, quizá muy similar al acuerdo que aprobamos la semana pasada, el acuerdo con Canadá, al que ha hecho referencia la señora Jiménez Becerril, el CETA. This might be a kind of blueprint of trade agreements, but of course we have to respect the specific situation, and I think there might be a kind of asymmetric agreement between Mexico and European Union necessary. Y ese puede ser el modelo, una especie del CETA, una especie de modelo que tengamos para los acuerdos, eso sí, teniendo en cuenta la idiosincrasia y las diferencias que pueden tener los distintos acuerdos comerciales. And to the second part of the question, yes, I think because of Trump, it's really necessary to establish a system of trade agreements based on common values, as we did it with Canada, as we will do it with Mexico and several other states worldwide, and in the international framework of the WTO as well. We need fair trade, not only free trade where power rules. Y precisamente, y respondo a la segunda parte de su pregunta, precisamente por el señor Trump lo que necesitamos es eso, unos acuerdos comerciales que se centren en esos valores, en las cosas comunes y que se centren en la justicia y en los derechos. Sí, vale la pena recordar que nuestro país fue el primero en firmar un acuerdo con estas características. Somos un socio estratégico con la Unión Europea y hay temas más allá del asunto comercial que por supuesto es muy importante y representa una gran oportunidad, porque casi el 90% del comercio de la Unión Europea en nuestro país se centra en alrededor de 5 entidades de las 32 que tiene la República, y de la misma manera, en reciprocidad, casi todo el comercio que se da de México hacia la Unión se centra en aproximadamente en 6 países de los 28 que conforman la Unión. Entonces hay un potencial enorme todavía de crecimiento. Pero yo decía, más allá del asunto comercial, hay temas que nos identifican: el asunto del cambio climático, el asunto de los derechos humanos, el asunto de que no estamos a favor del racismo ni la discriminación, situaciones que lamentablemente el presidente en los Estados Unidos de Norteamérica pues ha marcado una clara diferencia, no con México, sino con el mundo entero. Eso es lo que nos identifica a los europeos como los mexicanos, el tema de los valores.
Bueno, ya mis compañeros han dicho prácticamente todo, pero bueno, yo a la última parte de su pregunta le diría que el nacionalismo no ha traído más que miseria a lo largo de la historia. Si dejamos de tener la memoria corta y miramos para atrás, observamos cómo nacieron las grandes guerras en Europa, para lo que nació la Unión Europea. Nació como un acuerdo económico, pero en realidad perseguía ese objetivo de no repetir ese horror y ese horror que se vivió. Con lo cual, yo creo que el nacionalismo trae miseria y miseria moral, y el proteccionismo trae miseria económica y también miseria moral, y además es una mentira, porque el populismo, que es otra de las cosas que tenemos que combatir en Europa, ahora mismo hemos visto con el Brexit cómo se ha mentido, porque el populismo consiste en decirle a la gente lo que quiere oír, aunque sea absolutamente mentira, y eso también lo estamos viendo ahora mismo en América, y yo creo que eso es el enemigo que tenemos que combatir, sea en México, que sea en Europa. Ahí va nuestra credibilidad, y estos acuerdos comerciales son importantísimos para luchar precisamente contra el proteccionismo, el nacionalismo y el populismo, que desgraciadamente son culpa nuestra, porque el populismo nace por un fracaso de las políticas existentes. Es difícil reconocerlo porque somos políticos, pero si hubiéramos sido mejores políticos, quizás en Europa no habría este nacionalismo, y quizás, no quiero decir que Trump sea culpa de México, porque en este caso no, pero en el caso europeo sí, nosotros somos nos hemos alejado de la gente, de lo que la gente piensa, y al final eso es lo que hace que ellos voten a quien le hacen falsas promesas. Por lo tanto, tenemos que ponernos las pilas, como se dice en mi tierra, e intentar combatir el populismo haciéndolo mejor y escuchando a los ciudadanos, que a veces los escuchamos poco. Gracias. Sería todo, senadores y legisladores. Gracias. Okay. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias.